Palabra que edifica. Palabra que restaura. Palabra que transforma. Misión Cristiana Filadelfia en Guatemala y su pastor Abraham Flores te damos la bienvenida. Una obediencia a medias es desobediencia. Qué bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad? Estamos hablando este tiempo acerca de la fidelidad de Dios. ¿Han ustedes podido comprobar la fidelidad de Dios? ¿Verdad? ¿Cuántos años tiene usted de edad? Creo que aquí llegaríamos hasta Adán, ¿verdad? Con todos los años que tenemos todos nosotros. Pero hemos podido comprobar todos estos años que Dios ha sido bueno con nosotros. Si estamos hoy con vida, es porque Dios nos ha guardado la vida. Amén. Te invito para que abra su Biblia en el libro de Salmos, en el capítulo número 91. Y quisiera que habláramos en esta noche en el tema: en tiempos difíciles, Dios ha sido fiel. Salmo 91, 15, la palabra del Señor dice: Él clamará a mí y yo le responderé. Y note lo que dice el Señor: con Él estaré yo. ¿Quién dice eso? Dios. Con Él estaré yo en la angustia. Le libraré y le glorificaré. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Es una buena semilla que produce un buen fruto en nuestro corazón. En esta noche deseamos que nuestro corazón sea buena tierra para que podamos dar fruto al 100%, Señor. Y que esta palabra, Señor, que meditemos en esta noche pueda ser una palabra que nos edifique, que nos bendiga, que bendiga nuestra vida, Señor, y que en los momentos difíciles podamos, Señor, entender que tú estás con nosotros. Espíritu Santo, gracias porque estás con nosotros hoy. Te pedimos, oh Dios, que por favor tu palabra pueda ser revelada a nosotros para conocer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que usted tiene de su vida? Hoy lo voy a poner a pensar por un momento. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que usted tiene? Algunos de 3, 4 años, por ahí, más o menos. Más o menos andamos igual por ahí recordándonos, o usted tiene recuerdos de antes. No sé. Pero más o menos son los recuerdos, un promedio de los años que ya nos recordamos en la vida. De las primeras aflicciones que usted haya pasado en su vida, recuerde alguna de las primeras. ¿Por qué pudo haber sido alguna de las primeras angustias que pudimos haber sentido? Creería yo, si no mal recuerdo, y si usted se parece a mí un poquito. Una de ellas podría haber sido que el papá o la mamá nos hayan ofrecido darnos una nuestra buena cuando llegáramos a la casa. Esa podría haber sido una situación que pudo haber provocado angustia. ¿Tuvo pesadillas usted cuando era niño? Las pesadillas también a mí en algunos momentos de enfermedad, cuando da temperatura o da también pues pesadillas, ¿verdad? Y uno estaba afligido ese día. Son aflicciones, son angustias que hemos empezado a vivir en diferentes niveles, ¿verdad? Ahora nos da como que, ay Dios, lo que los niños pasan, ¿verdad? Y por eso es que los papás a veces nos olvidamos que los niños sí tienen también angustias. Y dicen, anda, acostate, patojo. Déjate de cosas ahí que no
¿verdad? Pero para ellos es un momento de angustia también y de aflicción. Pero en la vida del hombre, hablando del género humano, son muchos los momentos difíciles que nosotros pasamos. En la Biblia está escrito, y Job también lo dice Eclesiastés también, Salomón cuando escribe, que en la vida son muchos los momentos difíciles que nosotros pasamos, y cada uno de ellos tiene diferente nivel de dificultad. Conforme algunas situaciones se van dando en la vida, como que nos acostumbramos a ellas, sin embargo no dejan de afectar nuestra vida. ¿Se le ha quitado el sueño a usted en algunas ocasiones por alguna situación que ha vivido? Yo creería que sí, es dentro de lo normal. Viene un pensamiento, o usted durmió y de repente se despierta y lo primero que viene a la mente es aquella situación que le ha estado quitando la paz y la tranquilidad. Pues eso es normal en la vida humana. Todos los seres humanos pasamos momentos, pasamos tiempos difíciles. ¿Ha estado usted en medio de, por ejemplo, un accidente? ¿No ha escuchado usted la expresión cuando dicen, es que mire, a mí me pareció una eternidad y solo pasaron como 2 minutos o 1 minuto? Y esto también es un tiempo que ha afectado la vida, y por eso se pierde hasta la noción del tiempo. Todos los humanos estamos expuestos a eso. Y le estoy hablando acerca de esto para que podamos entender que no es solo usted el que está sufriendo en la vida, sino que es, en términos generales, a todos nos toca aprender a vivir la vida a través de las dificultades y a través de las angustias. Y cuando nosotros pensamos en personas que han pasado situaciones difíciles y nosotros como que miramos lo que ellos han pasado y lo que nosotros hemos pasado, quizás alguien se está ahogando hoy y dice, hermano, es que tengo una gran deuda, hermano. Y otro le pregunta, hermano, ¿y cuánto debe? Ay, hermano, son como 700 quetzales, pero ya no aguanto. Y quizás alguien dirá, ay, hermano, 700 quetzales, eso no me quitaría a mí el sueño. Quizás pensaría alguien, si le pasara a usted mis deudas, entonces usted se muere, pensaría la otra persona, porque quizás tiene una deuda mucho más alta, ¿verdad? Situaciones diferentes, pero que de todas maneras a cada uno de nosotros nos han quitado la paz, o nos han pasado o hemos pasado momentos angustiosos. A estas situaciones podríamos añadirle algo más, y no es que el mensaje sea pesimista, no, hermanos, no es un mensaje pesimista, es un mensaje en el que vamos a aprender. Pero si añadimos a estas situaciones el tiempo en el que estamos viviendo, vamos a ver que esta situación se vuelve aún peor. Porque si costaba conseguir dinero antes, que la situación o que el poder adquisitivo de las personas era mayor, agréguele a eso la falta de trabajo, agréguele a eso que el quetzal ya no vale lo mismo, agréguele a eso la violencia y que quizás le robaron su sueldo el mes pasado, agréguele a eso que usted no puede ni siquiera andar tranquilo en la calle por la situación que vivimos, y esto no es en Guatemala, esto es mundial. Si le agregamos a las situaciones difíciles que ya nos ha tocado sí lo dije bien, ¿verdad? Nos ha tocado vivir, agreguémosle ahora que cada vez o que cada día el tiempo va para peor, entonces es como que la situación se vuelve agobiante. Y es aquí en donde muchas personas ya no encuentran salida, y algunos de ellos
no sé, en otros países, pero aquí en nuestra Guatemala, algunos de los que ya se sienten demasiado agobiados y definitivamente también influenciados por espíritus inmundos, toman camino de aquí al puente más profundo y entonces buscan la forma de quitarse la vida, porque en las situaciones difíciles no hay nadie que les pueda ayudar, supuestamente, ¿verdad? Pero usted y yo hemos entendido que Dios está con nosotros, no importa cuál sea la situación que nosotros estemos pasando, ¿verdad? Y entonces el conocimiento de Dios hace que nosotros, como humanos que somos en medio de la humanidad, podamos tener como más llevadero o pasajero las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, porque hay ciertos atenuantes que la gente podría decir, para nosotros no son atenuantes, sino que para nosotros es el conocimiento de la palabra, es la confianza en Dios, es la fe que tenemos en las promesas de Dios. Pero hermanos, el mundo así vive, bajo estas circunstancias. El problema es que muchas veces encontramos gente dentro de las congregaciones cristianas que han escuchado de la palabra y que sienten que la vida no tiene salida, y encontramos gente que ha conocido de Dios y de su palabra, renegando muchas veces de la situación que está viviendo y hablando muchas veces insensatamente en contra de Dios por no entender la realidad. Hay muchas personas que están dentro del evangelio, y espero que usted no sea una de ellas, porque cuando le predicaron el evangelio, le ofrecieron que sus problemas se iban a terminar. Lo que no entendió es que los problemas iban a seguir, aunque iban a tener solución. No es que a un cristiano los problemas se le acaben, sino que es que Dios está con nosotros en medio de la angustia. Es que Dios ha dicho: con Él estaré yo en medio de la angustia. Pero necesitamos entender nosotros que vamos a pasar días difíciles. ¿Cuántos días ha pasado usted? Recuérdelo en esta noche. ¿Cuántos días ha pasado que no se ha podido levantar de la cama porque su cuerpo está enfermo? ¿Qué pensamos en ese momento? Acudimos a Dios, ¿verdad? Como cristianos que somos, acudimos a Dios. Y si podemos, pues visitamos un médico y tomamos alguna medicina. Estoy hablando de algo natural que pasa, ¿no? Pero hay veces que ni la medicina ni los doctores tienen una salida, y esos días de todas maneras llegan. Y son días que nosotros no quisiéramos que llegara. A mí me ha tocado pasar, o más bien dicho, hace tiempo yo pasaba días así, 2 o 3 días por semana que yo tenía que quedarme en la cama, porque no podía, era insoportable para mí salir de la casa, era un dolor de cabeza exageradísimo. Los que han sufrido dolor de cabeza saben de lo que yo estoy diciendo. Es como querer morirse mejor. Pero esos días llegan. Yo no sé qué enfermedad usted tenga, no sé cómo esté su cuerpo, no sé cómo su mente trabaje cuando esos días están presentes, pero quiero decirle y recordarle cada vez que pueda en este mensaje, Dios prometió estar con nosotros allí esos días. Con Él estaré yo en la angustia, en los días de enfermedad, en los días en donde usted no tiene nada económicamente hablando, en los días en donde tiene problemas familiares, en donde, los días en que le quitan el trabajo, cuántos días difíciles llegan a la vida del humano. Pero cuando entendemos eso, entonces tenemos que ver algunas situaciones.
¿Por qué llegan estas situaciones? Quiero decirle que si está enfermo, no, solo es para que usted se sonría un poco ahí en medio de la enfermedad. Es porque nos estamos poniendo viejos, hermano. ¿Verdad? Porque los años no pasan en balde, hermano. Esa es una situación que pasa, es normal. Cuando nos vamos poniendo viejos, hasta los carros se ponen feos, ¿no? Se les arruina el motor, hay que llevarlos con el mecánico. Bueno, pues así más o menos nos pasa a nosotros. Miren, veamos algunas situaciones que pueden estar aconteciendo en nuestra vida. Y esto definitivamente, hermanos, son como situaciones que debemos entender. Una de las situaciones que nosotros debemos entender, en primer lugar, yo creería que es que el tiempo, o los tiempos, si usted quiere llamarle así, llevan un cumplimiento, y a nosotros nos ha tocado vivir el final de los tiempos. ¿Sí lo entiende usted eso? ¿Sí entiende usted eso? Quizás alguien podría decir, sí es cierto, hermano, el calendario maya, ¿verdad? No, déjese cosas de... yo no estoy hablando del calendario maya, yo estoy hablando de la palabra de Dios. Y estamos viviendo, según la palabra, tiempos finales. Entonces, como estamos viviendo tiempos finales, podríamos pasar nosotros aquí en ayuno y oración pidiéndole al Señor que la situación no llegue a peor, y sin embargo es una oración que no va a tener una respuesta, porque todo tiene que llegar a su cumplimiento. Todo tiene que llegar a cumplirse, hermanos. La palabra del Señor, para que usted me entienda lo que yo estoy diciendo, dice que saliendo Jesús se iba del templo cuando sus discípulos se llegaron para mostrarle los edificios del templo. Mas él respondiendo les dijo: ¿veis todo esto? Pues en verdad os digo que no será dejada aquí una piedra sobre otra que no sea derribada. Esta es una profecía. Y luego les dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos vinieron a él reservadamente diciéndole: Señor, ¿cuándo será esto? Está hablando de la destrucción del templo. Y entonces Jesús les dice, y todavía le preguntan: ¿y qué señal habrá de tu venida y de la consumación del siglo? Les estoy leyendo este pasaje para que podamos entender la situación que aquellos discípulos estaban pasando, que quizás sea parecida a la que nosotros estamos pasando hoy. Hoy nosotros escuchamos mensajes escatológicos y escuchamos a un hermano que es estudioso de la palabra, escuchamos a otro, y pues según la palabra ellos interpretan y nos dan un conocimiento acerca de lo que estamos por vivir en estos días futuros. Los discípulos también estaban preocupados por eso cuando Jesús les dice que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y estoy hablándole, recuerde usted, que muchas de las situaciones que estamos viviendo es por el cumplimiento de la palabra. Cuando nosotros estudiamos la historia, vamos a encontrar que en el año 70 de la era cristiana se cumplió la primera parte de lo que Jesús está diciendo en este capítulo número 24 del libro de Mateo. Sin embargo, lo que sigue todavía no ha tenido un cumplimiento. Y estamos esperando todavía el cumplimiento de la venida del Señor y de las señales que van a haber antes de la venida del Señor. Jesús menciona aquí en este pasaje: y habrán terremotos por todos los lugares, y habrán guerras, y habrán pestilencias, y empieza Jesús a mencionar ciertas situaciones que van a estar pasando. Hermanos, nosotros estamos viviendo todo esto. Y Jesús dice: pero aún es principio de dolores. Si encontramos otros pasajes en la palabra, vamos a encontrar lo que está escrito para nuestros días. Y entonces hay situaciones que nosotros no podemos evitar. No podemos evitar, aunque yo no lo quisiera, pero no podemos evitar que un día de estos hubiera un terremoto en Guatemala. Y que quizás muchísima gente
muriera otra vez como en el año 1976. Si usted tiene más o menos mi edad o un poquito más grande que yo, se va a recordar re bien que eran muertos por miles, miles de muertos. ¿Qué vamos a hacer nosotros en esa situación? ¿Será que vamos a ponernos a hablar nosotros como los demás diciendo, pero ¿y qué pasa? ¿Y Dios por qué permite situaciones como estas? Porque esas situaciones van a llegar. Debemos entender nosotros que no podemos evitar que esas situaciones lleguen. Hermanos, nosotros debemos ser entendidos. Los inviernos de nuestra Guatemala no son como los de antes. Muchas veces llueve y en una hora cae el agua que antes caía quizás en semanas, y ahora estamos anegados de agua. Usted sale ahora a las 10, 11, 12 del mediodía y ese sol que estamos recibiendo quema la piel, porque está escrito. No podemos evitar esas situaciones, pero aún en medio de esas situaciones, Dios ha dicho, con Él estaré yo en la angustia. ¿Saben por qué? Porque Dios ha sido fiel. Amén. Entonces, en medio de todo lo que está sucediendo, en medio de la violencia, en medio de las catástrofes naturales, en medio de cualquier circunstancia, no importa cuál sea, nosotros como cristianos debemos estar en el entendido que Dios sigue siendo fiel, y lo que está pasando alrededor de nosotros, gloria a Dios, porque es cumplimiento de la palabra. Y como dice la palabra, levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. Hermanos, un día de estos nos vamos. Ustedes no se emocionan, hermanos. Un día de estos nos vamos, hermanos. Un día de estos nos vamos. Otra de las situaciones que le tocó vivir a un hombre, bueno, no a un hombre, a miles de hombres. Y entre ellos está, de los que más conocemos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, en sus nombres hebreos. Sí los conoce, ¿verdad? Fueron llevados, les tocó nacer en una época en donde llegaba al cumplimiento la palabra de Dios dicha por el profeta Jeremías. Dios había determinado que su pueblo iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Y Daniel y sus amigos estaban tranquilos porque habitaban o vivían, eran príncipes, y en el cumplimiento de la palabra les tocó irse también. Tuvieron que ser llevados deportados a Babilonia. Ir deportado, bueno, no estoy hablando de que andaban mojados, hermanos, perdonen, ojalá que la expresión en la palabra, la definición de deportación no vaya a parecerse para ustedes como que se fueron mojados y que los regresaron, ¿verdad? No. Fueron llevados, lo voy a cambiar mejor para que me entienda lo que estoy diciendo. Fueron llevados esclavos, ¿me escuchó eso ahora? Fueron llevados como esclavos a un reino que ellos no conocían. Se quedaron sin una nación, se quedaron sin un sueldo, se quedaron sin ser nadie después de que eran príncipes allá en Jerusalén, y fueron llevados a Babilonia. Pero lo que yo quiero que usted note es que en medio de su angustia Dios estuvo con ellos. ¿Se recuerda usted cuando allá en el imperio babilonio a ese rey medio zafado se le ocurre levantar una estatua y decir que todo mundo se postre al sonido de la música, y el que no se postre lo echamos al horno de fuego? Y allá estaban los 3 judíos que fueron
llevados cautivos a Babilonia. Y cuando suena la música, mantienen firme su convicción. Y entonces se quedan de pie frente a la estatua desafiando a un rey que podía mandarlos a matar. Y de hecho calentó 7 veces más el horno, que la Biblia menciona que los soldados que los tiraron, muchos de esos soldados murieron. Pero cuando ellos, hermanos, a nosotros nos encanta leer historias y qué bonito, ¿verdad? Ellos dice la Biblia que salieron sin olor, ni siquiera olor a humo, y cuando usted va a traer las tortillas regresa a la casa con un olorazo a humo increíble, ¿verdad? A estos hombres los echaron al horno y lo único que les pasó fue que se les quemaron las correas con que los tenían atados. Y la Biblia menciona, fíjese para que la Biblia lo diga, que ni siquiera su ropa tenía olor a humo. Pero hermanos, nosotros lo estamos leyendo. Es una historia que ya sucedió. Pero ¿qué estaría en el corazón de aquellos hombres al ver un horno, al ver las llamas, al ver a un rey con el rostro demudado, dice la palabra del Señor, colorado de enojado? ¿Qué estarían pensando aquellos muchachos cuando por ser fieles a Dios estaban enfrentando la angustia? Ellos no sabían que literalmente esta promesa del Salmo 91 se iba a cumplir con ellos. Y si no sepas, oh rey, que a tu imagen no adoraremos, el Dios a quien nosotros servimos puede librarnos de tu mano. Y si no, tampoco vamos a adorar tu estatua. Eso es confianza. Eso es seguridad en lo que yo tengo dentro de mí. Eso es saber que Dios es fiel. Porque muchas personas cuando están en situaciones así piensan, ve, y yo confiando en Dios y Él olvidándose de mí. Aquí nos vemos todos bonitos, ¿verdad? Todos bien cristianos. Como se dice, ¿verdad? Aquí lo único que nos faltan son las alas. Porque caras de ángeles tenemos. Aquí levantamos las manos. Pero ¿qué pensamos cuando estamos en la situación difícil y pensamos que Dios no va a llegar a tiempo? ¿Qué pasa en la mente del cristiano? ¿Y qué necesita ser un cristiano en ese momento? Un cristiano en ese momento necesita tomar la palabra en su corazón. Necesita tener esa palabra en la mente, en el corazón. Necesita poner esa palabra en práctica. Necesita empezar a confesar la palabra para que esa palabra pueda traer convicción, pueda traer seguridad, pueda traer rompimiento de las huestes espirituales de maldad. Cuando yo creo que Dios es fiel, no importa que yo esté enfrentando la muerte, yo voy a ir seguro. ¿Sí me oyeron eso? Y como tenemos que hablar la palabra de acuerdo a nuestra situación. Yo soy de los que hablo la palabra de acuerdo a la situación, porque si no, no entendemos. Y cuando le mandan la nota que lo van a matar, si usted no da la cuota, ¿qué hace? Ay, hermano, es que es prudente, hermano. Es que si no lo doy, hermano, a toda la familia nos acaban. Así. Me metí a problemas ahorita a hablar, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de nuestra realidad, a veces hablamos de por eso les digo, es bonito hablar a veces de Daniel y de sus 3 amigos. Qué bonito, ¿verdad? Al horno y salieron sin olor a humo. ¿Y usted cómo está? ¿Chamuscándose? Porque a veces hay situaciones como esas. Qué bonito leer la Biblia. ¿Y por qué no la ponemos en práctica? Hermano, es que si no me matan, pues deje. ¿Hasta cuándo va a confiar en Dios?
¿O cree que el dinero es el que lo va a salvar? ¿Verdad que qué diferente es aplicar la palabra a nuestros días? Ah, tremendo, hermanos. Se enfrentaron al rey, hermano. Gloria. No, no, no. ¿Y nosotros qué? Hermano, usted sabe lo que está hablando. Estamos hablando en un país violento. Sí, yo sé que estoy hablando en un país violento. Con él estaré yo en la angustia. ¿Cree en Dios? ¿Crea la palabra de Dios? Actúe de acuerdo a lo que cree. Hay muchas personas que les han secuestrado a familiares y creen que si pagan el rescate los van a tener de vuelta. Y muchas veces pagan el rescate y no tienen a nadie de vuelta. Porque el dinero no salva a la gente. El pago de rescates no salva a la gente. Hermano, es que si yo soy chofer y no pago el impuesto, hermano, me van a matar. Entonces sálgase de allí, sea un poquito inteligente. ¿Cierto o no? ¿Qué tema tan raro, hermano? No, no, no. Es un tema de acuerdo a la palabra. Estamos hablando de situaciones de angustia. Estamos hablando de situaciones difíciles que Dios ha prometido estar con nosotros. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Sigamos adelante. Miren, estamos hablando de las situaciones que pasan por el cumplimiento y de las situaciones que pasan por el lugar donde vivimos o nacimos. Si usted viviera en otro país, no tendría preocupación de algunas cosas que tenemos aquí en Guatemala. Por ejemplo, y claro que aquí en Guatemala hemos aprendido a vivir así, ¿verdad? Usted va en la calle. ¿Y cómo va usted en la calle? Así como que, yendo para todos lados. ¿Cómo caminamos en la calle? Así como que avispados, ¿no? Hay que ver quién viene atrás. Hay que ver a cuánto llevamos de distancia al otro. Cuando se sube al bus, de una vez calculándose de cuántos pasos va a tirarse a la hora que se suban. Para que usted me entienda lo que estoy diciendo, es que hay que hablarlo. Cuando sale a la calle y se va a ir en bus, ¿qué reloj se pone? Ni se lo pone. ¿Qué celular se lleva? ¿Qué ropa se pone? ¿Se pone anillos? ¿Se pone cadenas? ¿Va bien elegante en un bus? Pregunto. ¿Cómo se vive aquí en Guatemala? Si usted tiene joyas porque le gustan, las tiene guardadas en la casa, y solo cuando le invitan a algo especial, entonces las saca y se las pone y sabe porque después a guardarlas, porque si las anda enseñando mucho, se las llevan, ¿no? ¿Le gusta vivir así? No, no es agradable. Hasta los frijolitos se roban, ¿no? Y hay algunos más delicados que si usted le da el frijolito lo maltratan. ¿Le gusta vivir así o nos gusta vivir así? No. ¿Estamos viviendo días de angustia? Sí. ¿Estamos viviendo días en donde no se puede vivir libremente? Sí. Aún en medio de estos días, Dios está con nosotros. Amén. No importa cuál sea la situación, Dios está con nosotros. Amén.
Miren, hay otras situaciones. Y aún ahí podemos ver la misericordia de Dios. Muchas veces estamos viviendo situaciones difíciles o angustiosas por malas decisiones que nosotros mismos tomamos. Yo creería que muchas de las situaciones que vivimos, que nos angustian, es por haber tomado malas decisiones anteriormente. ¿Cuántas mujeres no son felices en su matrimonio? Que ahora están viviendo un calvario en su matrimonio. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántos hombres, igual que mujeres, viven una situación de desagrado en el matrimonio? Por malas decisiones, por malas elecciones. Mire cómo ahora no le alcanza su sueldo cuando le pagan, pero mire, en su casa tiene una plasma y sacó el amueblado y sacó la cama y el amueblado comedor y se compró una refri. Y usted creía que sí le iba a alcanzar, pero de repente el jefe le dijo, mira, si querés seguir trabajando, pero te voy a poder pagar solo la mitad o ya no te doy comisiones. Y usted ya estaba bien ensorquetado ahí con la deuda. Y ahora usted empieza a vivir situaciones difíciles por malas decisiones. ¿Será que Dios está ahí ahora con nosotros? Por misericordia, Dios nos ayuda a salir. Miren, hermanos, no es este el tema, por cierto, pero hay muchos cristianos que pasan toda su vida endeudados, ¿verdad? Esa es mala cabecita, pero si usted está pasando y no le había pasado antes, si no le había pasado antes y no es de los que se ensarta cada vez y dice, Señor, ayúdame a salir de esta, y sale de la deuda y se vuelve a meter otra, entonces eso ya es mala costumbre, aprenda a vivir, pero si usted tuvo una situación como esta, quiero decirle que hay algunas personas que hemos tomado malas decisiones y que esas decisiones nos han llevado a tener angustia en la vida. ¿Se ha metido usted alguna deuda y después no podía salir de ella? Yo fui uno de ellos también. Y Dios me ayudó a salir. ¿Se recuerda usted que en la Biblia está escrito acerca de aquel muchacho que, por cierto, ni siquiera se sabe el nombre, solo lo conocemos nosotros como el hijo pródigo? ¿Se recuerda usted? ¿Verdad? El hijo pródigo. ¿Qué decisión tomó el hijo pródigo? Irse de la casa del padre. ¿Qué otra mala decisión tomó el hijo pródigo? Gastarse todo el dinero, disfrutar. Hermano, procure que su sueldo le alcance para todo el mes, hermano. ¿Sí me oyó? Procure que el sueldo le alcance para todo el mes. Divida lo que gana, ya sea por día o por semana o por quincena, pero no coma camarones el primer día después de que le pagaron y después, como se dice, hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua bebe, ¿verdad? Hay muchas personas que al final de mes ya casi que no tienen ni para comer, pero los primeros días se dieron unas grandes forradas y hasta comida les sobró, ¿verdad? Pero hay que aprender a vivir porque las malas decisiones pueden provocar angustia muchas veces en la vida. Dios nos ayuda a salir porque Dios ha prometido estar con nosotros. Dios le dio una oportunidad a aquel muchacho y le hace volver en sí y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Tomé una mala decisión, pero ahora voy a tomar una buena decisión. Voy a volver a la casa de mi padre y usted sabe lo demás de la historia, que no es para contarla hoy, pero lo que me interesa es la actitud que aquel muchacho toma y el momento en el que Dios le permite la oportunidad de volver en sí. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar con nosotros en los momentos de angustia. ¿Usted cree que aquel muchacho salió de la casa del padre otra vez? Difícilmente, creo yo. Aprendió la lección
Hermanos, ojalá aprendamos la lección nosotros hoy en la noche. Ojalá aprendamos que si Dios por misericordia nos saca, aprendamos a no meternos otra vez en días angustiosos, sin necesidad. Hay algunas otras situaciones más difíciles. Y estas situaciones más difíciles son las que usted mismo ni siquiera se busca. Y de esto también hay mucho. Si usted lee en la Biblia, no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, solo si usted lo quiere buscar después en su casa, en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 15, verso número 23. Ahí se relata el momento aquel en el que Samuel le está hablando al rey Saúl. Saúl había desobedecido a Dios. Y a causa de la desobediencia de Saúl, Dios decreta algo y le dice a través de Samuel, le dice, así como se rompió el manto Dios ha roto tu reino y lo ha pasado a alguien más. El problema aquí, por si usted no lo ha notado, es que era un gobierno monárquico el que existía en Israel. No es como los gobiernos de hoy que son democráticos, en donde nada que ver un presidente con otro. En aquel entonces, el hijo del rey, el príncipe, es el que debía subir al trono para ser el rey. Cuando Saúl desobedece a Dios y Dios decreta ese día, Dios está decretando no solo el término del reinado de Saúl, sino que está decretando la muerte de Jonatán. Y Jonatán no había hecho nada para morir. Sin embargo, por tener un padre como Saúl, Jonatán murió. Esta otra situación de la que yo le estoy hablando hoy es de la que usted ha heredado por pertenecer a una familia. ¿Ha visto la nariz? ¿Se ha visto en el espejo? ¿Se ha visto la nariz respingada como la tenemos? Todas nuestras narices son así bien delgaditas, ¿verdad? Respingadas hacia arriba. ¿Así somos? Mírese al espejo y se va a ver los ojos celestes que tiene. Usted mide 1,80 para arriba, ¿verdad? Y calza 43 o 44. Quizás alguien diría, hermano, ¿de quién está hablando? Estoy hablando de otra, estoy hablando de otra raza, porque nosotros, los latinos guatemaltecos, estatura promedio 1,70 en los varones. Calzado 39, 38. Ya grande, si tiene el pie, 40. Cuando escriben en la cédula, que ahora pues, ya está desapareciendo, dice color del cabello, negro. Cabello, colocho o espinudo. Espinudo la mayoría, ¿verdad? Es porque lo heredamos. Esa hermosa nariz que tenemos, la heredamos. Los ojos celestes que tenemos, la heredamos. Los heredamos. Nuestra estatura también, todo lo que tenemos lo heredamos de nuestros antepasados. Pero no solo heredamos eso. Heredamos también muchas maldiciones. Heredamos también el problema de la idolatría, porque nuestros padres fueron idólatras. Y en la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, que visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación en relación a la idolatría. Y muchas veces nosotros venimos, y ¿sabe qué otro problema he encontrado en la Biblia? Por si usted no ha sido curioso, el libro de Romanos en su capítulo número 1 dice que a causa de la idolatría, Dios entregó a pasiones vergonzosas a las personas
homosexualismo, lesbianismo y cualquier depravación sexual han sido causados también por la idolatría de los pueblos. Y todo eso lo heredamos. Así como se heredan las bendiciones, también se heredan las maldiciones. ¿Por qué cree que Dios, aunque tampoco es este el tema y triste, el tiempo, cuando yo estoy aquí arriba, no sé qué le hacen al reloj, pero lo mueven, ya está muy tarde otra vez. Fíjense en esto. Jonatán tuvo que morir por la desobediencia de su padre. El reino fue entregado a David. ¿Qué hemos encontrado nosotros como heredad de nuestros padres? ¿Y qué va a heredar usted a sus hijos? Porque esto no es solo de lo que me heredan, sino de lo que yo voy a heredar. ¿Somos obedientes a la palabra o somos desobedientes? Hermanos, qué triste ver que nuestra generación de jóvenes son muchos los que están resultando con embarazos antes de matrimonio. Qué triste. Jóvenes que han conocido la palabra de Dios y que no les importa, ¿sabe qué están heredando a sus generaciones venideras? Si el asunto aquí no es solo venirse a sentar y sin responsabilidad, hermanos, disculpen, no. Jóvenes, disculpen, no es así. El escuchar la palabra nos trae responsabilidades. No maldigamos nosotros a nuestras futuras generaciones, bendigamos a nuestras generaciones futuras. Saúl condenó a muerte a su hijo por desobediente. Y muchos padres hoy en día están teniendo a un bebecito hermoso y que lo aman con todo su corazón y que estarían dispuestos a hacer cualquier sacrificio y a matar a cualquier persona que atentara en contra de su hijo, y ellos mismos resultan matando a sus hijos. Miren cuántos abortos hay en nuestros días. Son miles de niños que están muriendo. Son miles de mujeres que se están convirtiendo en asesinas, aunque nunca han tenido un arma en la mano. Hay situaciones que nosotros estamos viviendo hoy y son situaciones que nos han creado angustia y son situaciones difíciles que tenemos que llevar porque heredamos esas situaciones. Y Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere bendecir nuestras generaciones. Amén. Dios es fiel y ha prometido estar con nosotros en medio de la angustia. ¿Cómo o en qué se muestra la fidelidad de Dios? En que aunque estemos pasando por estas situaciones difíciles, tenemos esperanza de poder terminar con ello. Porque Dios está con nosotros. Él está para ayudarnos. Él está para fortalecernos. Él está para darnos sabiduría. Aunque Daniel estuvo en Babilonia, Dios estuvo con él. Aunque los 3 amigos de Daniel estuvieron en Babilonia, en el horno de fuego, Dios estaba ahí con ellos también. Y no importa cuál sea de las situaciones que había mencionado en esta noche, la situación que te está causando a ti angustia o aflicción, Dios ha sido fiel al estar con nosotros. No importa la situación, cómo hayamos llegado a ella, no importa. Dios está aquí en esta noche, porque Dios es un Dios de oportunidades que nos permite iniciar de nuevo. Es una tremenda bendición poder tener oportunidades para iniciar de nuevo y empezar a hacer las cosas bien. Yo te invito para que tú cierres tus ojos.
La pregunta en esta noche sería, ¿cómo estar en medio del fuego, figura del horno, sin que ese fuego arda en nosotros? Dios prometió un día y Él es fiel. Quiero recordarte esa promesa de Dios, porque Él es fiel, Él es fiel. Dios dijo, yo te redimí, te puse nombre, mi hijo eres tú. Cuando pases por las aguas, esas aguas no te anegarán. Y si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti. La situación en la que estemos viviendo, no importa por qué llegó, si por cumplimiento de la palabra, si porque vivimos en un lugar en donde esas situaciones se dan, si porque heredaste esa situación, o si tomaste malas decisiones y estás en medio de una situación difícil, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Y te repito el Salmo 91:15. Con Él estaré yo, dice Dios. Hermano, la situación que estás pasando, Dios está contigo. No importa que no mires la luz al final, pero Dios te dice en esta noche, contigo estoy yo en esta angustia. Él es fiel. Él es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. ¿Qué tal si en esta noche venimos ante el Señor en oración y le exponemos la situación en la que estamos atravesando? Si tú estás pasando alguna situación difícil que te está creando angustia o aflicción, te ha quitado la paz, quiero que salgas en esta noche confiando y seguro de que Dios está contigo y te está proveyendo en esta noche una oportunidad, una nueva oportunidad para iniciar de nuevo, para iniciar de nuevo. Qué misericordia la de Dios, que no importa por qué la situación haya venido, qué misericordia de Dios, que tengamos una oportunidad de comienzo. No es porque lo merezcamos, es porque su misericordia es nueva cada mañana, es porque su fidelidad es para siempre, es porque Él se compadece de nosotros, porque sabe que somos carne. Padre, en el nombre de Jesús, ante tu presencia venimos hoy, Señor, y entendemos por tu palabra que tú has sido fiel, Señor. Aunque nosotros hayamos sido infieles, tú permaneces fiel a tu palabra. Y aunque muchas veces nosotros llevamos la consecuencia de los actos que muchas veces nos hemos equivocado, Señor, en esta noche nos acercamos ante ti para pedirte ayuda, socorro, misericordia. Señor, cuánta situación hay en medio de tu pueblo. Situaciones que están quitando la paz, oh Dios, situaciones que han traído angustia y dolor muchas veces. Pero Señor, eres Dios de oportunidades.
Y en esta noche oramos y clamamos por una nueva oportunidad para poder salir, Señor. Señor, así como lo hiciste con Sansón, cuando ya no tenía sus ojos, y oró a ti, Señor, parado allá al lado de aquellas columnas del templo. Tú te acordaste de él, Señor, y le diste una oportunidad más. Oramos en esta noche, Señor, para que la situación cambie, para poder salir de esta situación, Señor. No importa por qué llegó. Señor, entendemos que tu palabra tiene fiel cumplimiento en este tiempo. Pero, Señor, también entendemos que tú dijiste: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo sanaré su tierra. Señor, nos humillamos ante ti. Y aunque entendemos que tu palabra tiene fiel cumplimiento porque son tiempos finales, te pedimos misericordia por nuestra ciudad, por nuestra nación, para que podamos vivir en paz, Señor, para que seamos guardados en medio de esta generación. En el nombre de Jesús de Nazaret, entendemos por tu palabra que aunque haya sufrimiento, que aunque haya angustia, tú estás aquí con nosotros. Eso nos conforta. Eso hace que la carga sea más ligera. Eso trae paz a nuestro corazón, Señor. Entender que tú estás con nosotros, atravesando la misma situación que nosotros estamos pasando. Así como estuviste en el barco de aquellos discípulos cuando se levantó la tormenta, así estás hoy con nosotros en medio de la situación. No nos has desamparado, estás allí. Gracias, Dios. Si esta palabra fue de bendición a tu vida, háznoslo saber al correo